es la última mesa de las jornadas de orientación laboral, o sea que se va hasta aquí. Ya solo queda la última mesa, que yo creo que es una mesa muy interesante. Es de las pocas que hemos repetido varios años, dado el interés que tiene, para que podáis conocer a las diferentes asociaciones vinculadas a las profesiones que cuando salgáis aquí vais a desarrollar. Tenemos a la Asociación de Directores de Escena, a la Asociación de Artistas Plásticos Escénicos, a la Asociación de Autores y Autoras de Teatro y a la Asociación, a la Unión. Sindicato. Al Sindicato Unión de Actores y Actrices. Sí. Entonces, bueno, yo no me voy a extender, simplemente decir, bueno, que es muy importante el trabajo que se hace desde estas asociaciones y sindicatos. Y que os recomiendo que cuando salgáis de aquí os unáis, os afiliéis. No, es verdad, porque aunque nuestras profesiones son profesiones que desarrollamos el trabajo en equipo, pero a la vez en muchos momentos vais a sentir muy solas y solos. Y las asociaciones y el sindicato es el lugar en el que uno se encuentra con sus iguales, donde puede pedir ayuda, donde se aprenden un montón de cosas y uno se sigue formando, y al final se convierten en una familia, lo digo por experiencia. Pero yo estoy afiliado a la Asociación de Directoras, bueno, en este caso de Directores de España, y también a la Asociación de Autoras y Autores, y la verdad es que bueno, que es una de las cosas de las que no me arrepiento de haber hecho, y os agradezco muchísimo el trabajo que hacéis. Así que nada, disfrutad mucho de esta mesa. Y nada, y muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues muy buenos días. Como decía Pablo, la tercera y última sesión del día de hoy. Y como también nos comentaba Pablo, es agradecer estar aquí con tanto el sindicato de Unión de Actores como con todas las demás asociaciones que tenemos. Bueno, voy a explicaros un poquitín a grandes rasgos cuáles son los objetivos de cada una de las 4 instituciones que están aquí y las personas que de alguna manera van a estar hablando de ello. He cogido, pues, por año de fundación a la hora de contar de las asociaciones. La Asociación de Directores de Escena de España se funda en 1982 y es una entidad profesional y cultural que agrupa a la mayor parte de los directores teatrales de nuestro país. Asimismo, cuenta con una importante sección de teatrólogos y dramaturgistas que conforman la sección española de la AICT, Asociación Internacional de Críticos de Teatro. Las actividades de la ADE son fundamentalmente, además de la integración y la legitimación de sus miembros, intervenir en el debate sobre nuestra política teatral, desarrollar relaciones de intercambio y cooperación internacional y diseñar cursos y seminarios que desarrollen las posibilidades formativas de nuestros asociados. Igualmente, en tanto que organización inscrita en la sociedad civil, mantiene relaciones fluidas con las administraciones culturales para la realización de diversos programas de investigación, docencia, edición y creación ligadas a las artes escénicas. Están con nosotros Carlos Rodríguez Alonso, director de Escena, director general de la ADE y exalumno de la RESAP. Le acompaña Aitana Galán, que es directora de Escena y vocal de la Junta Directiva de la ADE, también exalumna de la RESAP. Pasamos al Sindicato de la Unión de Actores y Actrices, que se crea en 1986 para la defensa y reivindicación de los intereses de su profesión en el orden cultural, social y laboral. Nace con espíritu unitario, representativo, asambleario y democrático, por lo que garantiza la verdadera unión de los actores y las actrices, así como la fuerza necesaria para lograr una acción justa y eficaz. Sus objetivos prioritarios son velar, defender y dignificar la profesión para poder incidir de manera positiva en la creación de una sociedad más justa y de una cultura libre y no dirigida. Las 3 líneas esenciales sobre las que vuelcan su dedicación y empeño son la acción sindical, la acción política e institucional y los servicios. Está con nosotros Silvia Dete, actriz y primera mujer que en ser elegida secretaria general de la Unión de Actores y Actrices en 2018. Anay Beoli, actriz y secretaria económica de la Unión. Y Luis José Ventín, actor y secretario de la Acción Sindical de la Unión. Tenemos ahora la Asociación de Autores y Autoras de Teatro. La Asociación de Autores y Autoras de Teatro se funda en 1990 como sección autónoma
de la Asociación Colegial de Escritores. Desde entonces, su propósito ha sido defender la dignidad de los dramaturgos y dramaturgas de nuestro país y potenciar su función en el ámbito de la práctica escénica y, en consecuencia, de la sociedad en general. La asociación cuenta actualmente con más de 400 asociados procedentes de todas las comunidades autónomas, en su gran mayoría dedicados a la autoría y, en menor medida, teóricos y teóricas y docentes. Existe, además, un grupo de amigos-amigas de la AAT formado por quienes se sienten vinculados a la autoría dramática y participan de su difusión de nuestras actividades en toda esta. Está con nosotros Nivel Rodríguez, que es dramaturga, investigadora y pedagoga y vicepresidenta de la asociación AAT y también es alumna de la RESAC. Y terminamos con la AAP, que es la Asociación de Artistas Plásticos Escénicos y Audiovisuales de España, que se fundó en el 2014 para representar a los creadores y diseñadores que trabajan en el sector de las artes escénicas y audiovisuales. Escenógrafos, figuristas, diseñadores de producción, directores de arte, diseñadores de vestuario, caracterizadores, maquilladores y peluqueros, pudiendo asociarse también a aquellos creadores que desarrollen su labor en otros campos como la docencia, la arquitectura efímera, la videoescena, la dramaturgia o la dirección de escena. La APE tiene como misión desarrollar a los profesionales escenográficas y audiovisuales, difundir el conocimiento de las mismas, obtener un mayor reconocimiento profesional en el panorama cultural en general y en el panorama teatral y audiovisual en particular, y mejorar las condiciones laborales y jurídicas de los profesionales de nuestro sector. Está con nosotros Elisa Sanz García, escenógrafa y figurista, presidenta de la asociación en la actualidad de la APE y también es alumna de la RESAC. Teniendo todas estas personalidades y teniendo a estas personalidades que son los futuros profesionales de este país, pues la siguiente pregunta he querido que fuera una cosa muy personal, ¿verdad? Una cosa de cómo sentís vosotros cuando hacéis esas preguntas de qué vamos a hacer cuando salgamos de aquí. Entonces la pregunta que hago es a toda la gente que está aquí en la mesa, ¿qué experiencia, tenéis una experiencia profesional amplia, tanto en el campo sindical, asociacionismo y en la laboral? ¿Qué información pensáis que os faltaba cuando salisteis de los estudios y os enfrentasteis al mercado laboral? Pequeña pregunta, ¿eh? Para que cada uno fue... Pues, bueno... Sí. Pues, por ejemplo, mira, enlazando con una cosa que pasó ayer, que ayer fue nuestra gala de nuestra entrega de premios de la Unión de Actores y Actrices, y venimos con toda la resaca emocional, ¿eh? Y pasó algo muy bonito, y es que la Junta de Gobierno decidió entregar un premio súper especial, que fue el premio a estas personas, se llama la Comisión de los 11, fueron los actores y actrices que en el año 75 bueno, pues hicieron una huelga para poder conseguir el día de descanso, algo que nos parece tan absolutamente normal hoy, ¿no? Que es como pues tener un día de descanso. Ellos, hubo gente... Importante. Y los ensayos pagados. Y los ensayos pagados, exacto. Entonces, bueno, la Junta de Gobierno decidió entregar ese premio porque gracias a estas personas, hoy nosotras y nosotros podemos tener estos derechos, ¿no? Entonces, respondiendo a esa pregunta, pues me hubiera encantado que con vuestra edad o en mi escuela me hubiera contado alguien esto, ¿no? Esto que os estamos ahora contando hoy. Algo tan importante como es el unirse, el luchar por los derechos, el no pensar, el no decir esta frase de es lo que hay, ¿no? Y quedarse con eso, es que es lo que hay, ¿no? No es lo que hay. O sea, la profesión cambia si todos estamos juntos y juntas y luchamos y peleamos, que es el trabajo que hacemos desde la Unión de Actores y Actrices, ¿no? Que es velar por los derechos de nuestra profesión y de nuestro oficio, ¿no? Entonces, pues yo respondería a eso, ¿no? Que me hubiera encantado conocer algo más de la historia de la gente que ha acabado en la cárcel o que ha tenido que luchar y pelear tanto. Y yo os animo mucho a la gente joven a que recuperéis ese espíritu sindicalista y peleón que es tan importante para poder seguir conquistando derechos. Hace bien poco, muy poco, hemos conseguido una cosa después de estar peleando muchos años,
Se han conseguido 2 medidas importantísimas legislativas. Hacía más de 37 años que no pasaba algo así, tan grande, ha sido un paso de gigante. Se ha conseguido una prestación contributiva acorde con la naturaleza del actor y de la actriz. Los actores no somos trabajadores temporales ni fijos, somos intermitentes, ¿no? La palabra intermitencia. Ahora trabajamos, ahora no, ¿no? Como decía Luis Callejo ayer, ¿no? El semáforo, como era lo del intermitente del coche, ¿no? Ahora trabajamos, ahora no. Entonces se ha reconocido esta intermitencia desde las instituciones y por fin vamos a tener una prestación contributiva acorde a nuestra naturaleza. Eso es impresionante. Es impresionante, porque antes teníamos que cotizar 360 días para poder cobrar el paro, ahora no es necesario cobrar, o sea, ahora con 60 días cotizados tú ya puedes cobrar tu paro, ¿no? O sea, se ha reconocido esa naturaleza. También la compatibilidad de la jubilación, de poder cobrar la jubilación, toda la pensión de la jubilación y poder trabajar a la vez, es compatible. Eso hasta hace bien poco. Esto a vosotros os queda muy lejos, porque sois muy jóvenes, pero llegaréis y ahora, y bueno, es que la naturaleza del actor es trabajar hasta los 100 años, ¿no? Porque personajes hay, entonces, pues sí, la respuesta sería esa, no haber tenido más información en ese sentido. Por eso la Unión, hacemos mucho el trabajo de ir a las escuelas a contar qué es lo que hace la Unión y a traspasaros un poco ese espíritu de no quedarnos sentadas en casa, sino formar parte de esa lucha, ¿no? Y que como no lo hagamos nosotras, pues no lo va a hacer nadie por nosotras, ¿vale? Así que esa sería un poco mi respuesta. ¿Y en vosotros? ¿Cómo? Claro, es que yo cuando terminé la escuela no tenía ni idea de lo que era la profesión del director de escena, quiero decir, de cómo era el mercado laboral o cómo se podía acceder a la profesión. A diferencia de los actores, que son muchos en una compañía de teatro hay un director. Estamos en ese sentido mucho más solos, ¿no? Y al margen de que a veces te puedan contratar, esta es una profesión, yo creo que te la inventas tú. Entonces, bueno, yo me metí en la asociación de directores muy pronto, nada más terminar, pero tardé bastante tiempo en intervenir dentro de la asociación, porque tenía prejuicios con las asociaciones, no entendía muy bien para qué servían, no entendía muy bien si es que había que hacerse amigo de la gente para que te dieran algo, ¿sabes? No sabía, porque es verdad que se hablaba mal de las asociaciones en general, no solamente de la Unión, sino de todas. Claro, años después ya viendo que esta profesión es muy complicada y si no tenemos un objetivo común, los directores por un lado, pero también luego con los escenógrafos y también incluso con los actores, aunque tengamos, digamos, formas de trabajar distintas, ¿no? a nivel laboral o a nivel... pues creo que es indispensable que os asociéis y que trabajéis con otros, porque son profesiones solitarias, además las nuestras, y no podemos hacerlo solos. O sea, dependemos de un mercado, dependemos de lo que hacen los demás, y en ese sentido yo creo que desde la ADE estamos trabajando mucho porque haya una vinculación, además, con todo el sector teatral, aunque tengamos objetivos distintos, y con una escucha, ¿no? Porque está pasando con los más jóvenes, qué está pasando con la precariedad, con los más mayores también. En nuestro caso, por ejemplo, pues somos muchos autónomos. No somos asalariados, trabajamos por cuenta propia, igual que los escenógrafos, muchos, ¿no? Y figuristas. Entonces ahí estamos peleando ahora porque las condiciones para nosotros dentro del estatuto también mejoren, porque todavía no han mejorado. Eso nos lo debe el gobierno. Eso nos lo vamos a pasar a los asalariados, pero nosotros no. Todavía. Y de la cultura somos todos, también somos intermitentes, entre comillas. O sea, trabajamos siempre, pero no siempre nos podemos dar de alta, todo el mundo. No siempre cobramos al final de mes, quiero decir, es un trabajo distinto, ¿no? Muy bueno, esa es mi experiencia. Y sobre todo que trabajamos muy unidas todas las asociaciones, Sí. en el caso con la ADE, por ejemplo, que estamos ahora dentro del Estatuto del Artista, en mesas ministeriales, defendiendo y explicando cuál es nuestra profesión, porque muchos no lo saben. No saben qué hacen escenógrafo, escenógrafa. Es alucinante, pero no lo saben.
Entonces, desde las asociaciones, aparte de este conjunto, unirte con colegas, hasta llamar, oye, ¿dónde encuentro la madera más barata? En el caso de es también, oye, me han dado este contrato, está bien, está mal, ¿qué tengo que pedir? Entonces, hay mucha gente con la misma profesión que te puede ayudar, ¿no? Porque nosotros somos autónomos, como dices, nos deben todavía que se nos reconozca artistas, que no somos trabajadores intermitentes, facturamos intermitentemente, pero estamos trabajando todo el día. Y así como hay otras profesiones, como los toreros, que pero se dan de alta a principio de año y tienen su salario, o sea, su jubilación, nosotros no, pero un bailarín, un escenógrafo, un figurinista, una figurinista, estamos trabajando todo el día, estás creando todo el día y facturas cuando terminas tu trabajo, además, ¿no? Entonces, desde las asociaciones estamos generando esa conciencia de que conozcan cuál es nuestro trabajo, que mucha gente no sabe cómo trabajamos, qué hacemos realmente. Con las asociaciones de iluminadores también colaboramos mucho y tener un vínculo entre todos para sentirnos no solamente unidos, sino, joder, cuando hablas con alguien que tiene tu mismo problema, pues dices, coño, te sientes mucho más unido, ¿no? A veces preguntan, ¿por qué me tengo que asociar a la APE, no? Y digo, ¿qué nos dais? ¿Qué quieres tú? ¿No? O sea, muchas veces las asociaciones es que tú tienes un equipo de gente, tienes una red y puedes hacer lo que quieras dentro de ella, ¿no? Aparte, trabajamos para el bien común, pero no te vamos a dar un bolito todos los meses, ¿no? O unas revistas, ¿no? Claro. Es decir, es mucho más. Entonces las asociaciones también están para trabajar cada uno desde dentro y decir, oye, tengo este proyecto, quiero hacer esto, porque trabajamos gratis en la asociación para el bien de todos, ¿no? Entonces, mira, perdona, a colación de esto que estás diciendo, Elisa, es que estoy completamente de acuerdo. Nosotras siempre estamos diciendo cuando la gente, pero a mí ¿qué me da el sindicato? No, la pregunta es ¿qué le das tú al sindicato? Eso es. ¿No? O sea, es completamente lo mismo, es justo eso. sí, Pero porque- aún así les damos muchas cosas, luego Sí. lo contaremos. Bueno, Lo digo porque... la APE no, porque somos muy pobres. Porque hablaremos después de la Sí, segunda. pero luego hablamos. Nieves, ¿nos Bueno, la dificultad mayor que tiene alguien que escribe es que no tiene un cuerpo visible, ¿no? Lo único que tiene es una obra. Y la forma mejor de dar a conocer tu obra sigue siendo el libro. Y desde esa perspectiva, pues la forma de acceder al libro puede ser o bien los premios teatrales, como muchos sabéis, es una manera de visibilizarte. Y la otra es asociarte a la Asociación de Autoras y Autores de Teatro, porque promovemos el libro teatral, la edición de textos y además testeamos esos mismos textos también en el marco del Salón Internacional del Libro Teatral con actrices, actores, directores y directoras. Luego la dificultad mayor es hacerte visible, competir con las plumas de la historia, que no es poca la batalla, y juntarte con otros que tienen tus mismas dificultades. Es decir, velar por los derechos de hoy, velar por los de mañana y en el caso concreto de la autoría, velar también porque se nos considere trabajadores, sobre todo de los espectáculos escénicos. Como bien sabéis, tenemos dos opciones. No de llegar a fin de mes, pero dos opciones de ganar algo de pan, que es o que alguien te pida una obra, que es un encargo, luego te lo tiene que pagar, o una obra que ya está escrita, solo cobras el 10%. Pero un autor, si llega a un local de ensayos, lo hace por amor al arte, no está considerado un trabajador del montaje. Y desde ese sentido estamos intentando generar una federación de autoría en España, porque esta asociación nuestra es nacional. Eso por un lado. Y luego por otro, creo que también es muy importante asociarse para saber qué se hace fuera de Madrid. La Asociación de Autoras y Autores de Teatro tiene la sede en Madrid, muchos de nuestros socios y socias son de aquí, pero muchos son de otras comunidades autónomas. Y una de nuestras últimas líneas de trabajo es descentralizar y empezar a saber qué hacen los que forman parte de nuestro gremio que no están en la capital. Porque creo que es
bueno, es de justicia moral, ¿no? Que hagamos este trabajo que llega hasta ahí. Sí. Carlos. Sí, respondiendo un poco a la pregunta original de José Luis. Cuando yo terminé aquí, lo que me encontré es, bueno, ¿y ahora qué hago? Claro, uno dice, he estudiado, yo además, bueno, en mi caso yo había estudiado interpretación y después estudié dirección. Yo quería ser director. Pero, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Y surgió, de pronto me encontré con bueno, había una persona aquí que fue profesor mío, que fue Juan Antonio Meigón, y que en ese momento era el secretario general de la ADE, y que me invitó a un congreso de la ADE. Y aquel día, cuando yo fui a aquel congreso, me encontré con los nombres, con las personas reales, que yo había, que eran mis referentes en el mundo de la dirección. Entonces me encontré pues desde José Sánchez Sinesterra, Lluís Pascual, no sé, gente muy variada allí, y entonces empecé a escucharlos y empecé a hablar con ellos y descubrí que en realidad que podía aprender mucho de ellos. Y que además, poco a poco, a lo largo de los años, fuimos descubriendo, o íbamos todo el mundo descubriendo que todos teníamos al final los mismos problemas, incluso, evidentemente no es lo mismo ser director del Centro Dramático Nacional que ser director de una pequeña compañía o ser un director autónomo, pero te planteas, es un poco lo que decía Elisa, te planteas una serie de cosas que necesitas, que cuando encuentras a tus compañeros, es cuando dices, anda, si es que a todos nos pasan las mismas cosas, tenemos las mismas dudas, encontramos soluciones parecidas o esto. Y además, en el mundo de la dirección, precisamente como decía Aitana, es que trabajas muy solo, porque el director al final se encierra durante un tiempo, trabaja, estudia, proyecta cómo va a hacer el espectáculo y tal. Un día ya dice, bueno, vamos, empiezan los ensayos, ya tenemos un equipo, ya está en el equipo de artístico, aparte de los actores, están, pues eso, la escenógrafa, el figurinista, el iluminador. Pero necesitas hablar con gente que tiene tus mismas cosas, tiene tus mismas inquietudes y tiene tus mismas dudas y que descubre al mismo tiempo cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí, cuando entré en la ADE, descubrí que, bueno, que había un mundo mucho más allá y que además, como decía Nieves, que es que el mundo no es solamente Madrid, es muy grande, España es muy grande, es mucho más grande de lo que pensamos. Y que además hay realidades muy diferentes y al mismo tiempo muy comunes. Y entonces entrar en contacto con la gente de muy diversos lugares a mí me parece que es lo que nos enriquece constantemente, ¿no? Y entonces, bueno, luego hablamos, pero en la ADE hacemos encuentros porque necesitamos encontrarnos todos y encontrarnos en lugares con gente de cada sitio y decir, bueno, a ver, ¿y dónde estamos cada uno, no? Estábamos hablando antes un poco, os he mencionado quiénes sois un poquito al principio, con 4 ideas generales de lo que es cada una de vuestras agrupaciones. En el caso de la Unión de Actores, ¿qué política, qué filosofía estáis desarrollando para combatir toda la precariedad que puede haber aquí en este país todavía? A ver, desde la Unión de Actores está desarrollando desde su creación, bueno, que fue luchar por los derechos de las trabajadoras y trabajadores de nuestro maravilloso oficio, y empezamos a pelear por los convenios que no existían. Lo primero fue un convenio de teatro, después vino el audiovisual y ahora estamos en una situación en la profesión extraña porque después de la pandemia, yo que me toca sentarme en la mesa con la patronal, vemos que las patronales están siendo muy duras, que están intentando realmente
aumentar sus beneficios y muchos a costa de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, defendemos los convenios a muerte, después hacemos seguimiento, si os afiliáis, si tenéis algún problema de incumplimiento del convenio, pues tenemos un departamento jurídico que inmediatamente se va a poner en contacto con esa productora o esa entidad que ha incumplido el convenio para de buena forma decir, oye, que creo que no te has leído el convenio, que le eches un vistacito, que te has saltado esos 3 artículos, ¿no? Entonces, si eso no, que suele funcionar, ¿eh? Cuando llaman a la unión dicen, sí, me lo he saltado, pues lo voy a revisar, y arreglan habitualmente todo, ¿no? Pero si no, es llegar a juicio directamente y tenemos unos resultados en los juicios bastante interesantes, porque cuando incumples un convenio realmente estás incumpliendo la ley, porque tienes que tener muy claro que el convenio no es un referente, es una ley que hay que cumplir cada una de sus cláusulas, de sus comas, todo. Y la Unión pues se basa muchísimo en ese trabajo de defender nuestros... y pensar también en qué se nos viene ahora, porque eso está cambiando una velocidad impresionante. O sea, ahora el otro día hicimos una asamblea general de la profesión en María Guerrero, que estaba hasta arriba, una maravilla, pero se empezó a hablar de la inteligencia artificial, que es algo que está pasando, ¿no? Y para mí es muy nuevo, me he puesto a leer mucho sobre esto, pero tenemos que ya pensar en ese tipo de cosas. O sea, se nos viene algo y además las tecnologías avanzan muy rápido, tenemos que pensar cómo se puede legislar eso. O sea, la Unión siempre estamos trabajando y pensando en lo que se nos viene, aparte de defender los derechos en la mesa de negociación y el departamento jurídico. Y yo creo que algo muy importante también es que nosotros no vivimos de ninguna subvención. Creo que eso hay que decirlo, vivimos de los afiliados y afiliadas, de las cuotas de esas personas, en muchos casos muy precarias, que algunos, pues suerte, pues bueno, tenemos un paro que es terrible, y algunas sí que pues están ahí trabajando a tope, lo hacen todo, pero otras muchas pues estamos haciendo lo que podemos y luchando, ¿no? Y todas pagamos esa cuota, y la Unión, o sea, su forma de tener un equipo técnico que es brutal, desde los abogados hasta todos los departamentos, ya sea Economía, Secretaría de Comunicación, Formación, bueno, todos son profesionales, son técnicos profesionales y sus sueldos salen de los afiliados y las afiliadas. Por eso es tan importante para la Unión de Actores y Actrices que sea fuerte y que seamos muchas más, cada vez más y más y más, porque si somos 2.500 y pico, pero somos 9.000 y pico actores y actrices, y todo lo que consigue el sindicato es para todas, estemos afiliadas o no. Y siempre estamos hablando como de otros países en los que te obligan a estar sindicado y si no, no trabajas. Vale, aquí tenemos libertad sindical, pero creo que deberíamos tener responsabilidad sindical, ¿no? O sea, yo me sindiqué cuando llegué a Madrid porque era una actriz, yo venía de Ibiza, no tenía ni idea de cómo funcionaba esto, y en el sindicato pues me dieron muchísimas herramientas, luego hablaremos de esto y de cómo podéis utilizar la Unión en un clic hoy, yendo en el metro o en el bus a vuestra casa, y de ahí pues más y más. Esto desde la Unión. Y yo quería hacer un comentario. Nuestro oficio maravilloso nos mueve mucho la pasión, pero yo en eso siempre pienso en una imagen, que es de Federico García Lorca, vestido con un mono de trabajo al lado del cartel de la barraca, y para mí es un tipo que con la lengua hace lo que maravillas, y nos está hablando con esa imagen diciendo vosotras y vosotros sois trabajadores, porque el tener la pasión, la ilusión, las ganas te hace perder un poco el norte, ¿no? Entonces tienes que darte cuenta que lo que eres es una trabajadora y un trabajador, y que los trabajadores y trabajadoras, para estar más seguras y seguros, tienen que estar organizados. La frase sería: defiende tu pasión. Defiende tu pasión. Y vais a trabajar gratis, porque lo vais a hacer, porque lo hemos hecho todas y lo vamos a seguir haciendo, pero trabajar gratis y firmar contratos, pero lo van a hacer, porque lo sabemos. Entonces yo lo que os quiero decir, que aunque firméis contratos en los que no se cumple un convenio, porque hoy decís son lentejas y yo necesito pagarme un alquiler o una comida, que lo firméis, que trabajéis y que luego tenéis un año para recurrir ese dinero que se os debe.
por si estabais por debajo de convenio. Entonces, que de verdad que los abogados de la Unión son brutales y saben muy bien cómo hacer las cosas. Es una herramienta que tenéis que usar. En este caso, venimos a hablaros del sindicato. Obviamente, los compañeros os contarán otras realidades y otras cuestiones. Pero si hay actores y actrices aquí, que creo que los habrá, de verdad, no tengáis miedo, usad esta herramienta. Y luego os afiliaréis porque os va a encantar. Siguiendo con este línea de filosofía de grupo. Es que me había No, pero quería plantear era que cómo son vuestros objetivos dentro de lo que es la asociación, hacia dónde se está dirigiendo, qué es lo que estáis luchando para conseguir, Bueno, qué reconocimiento. por un lado la idea de la federación, Sí. que es la agrupación de todas las asociaciones de autoría que existen en este país, porque la nuestra es nacional, pero hay en Cataluña, hay en Valencia, hay en Murcia, hay en Galicia, están los andaluces, quiero decirte que porque no nos unimos como los guionistas. Lo que pasa que ahí hay que estudiar mucho porque no tenemos el mismo estatus, ¿no?, que un guionista. Eso por un lado. Luego por otro estamos trabajando mucho y además lo estoy promoviendo yo y me hace muy feliz, la colaboración con ASITEC, la Asociación de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, para promover la autoría para infancia y juventud en el teatro contemporáneo español, que es mucha y muy buena. Hemos tenido también, el autor necesita, el autor no es nadie, es decir, el autor no es nadie si no se reúne con un grupo de personas que saben hacer teatro. Nosotros escribimos para que otros sobre ese imaginario construyan el espectáculo. Luego ponemos una primera piedra y poquito más. Y es, bueno, poquito más, es apasionante escribir una obra de teatro, pero solo hacemos eso. Entonces nos hemos juntado, por ejemplo, con la ADE para hacer un proyecto que ha sido maravilloso, el Teatro Confluencia, ¿no?, donde un autor escribía y luego los directores dirigen. Además, por cierto, es un proyecto que promovió el profesor Félix Questaire y siempre estamos intentando luchar por... Pero bueno, esto es que habría que cambiar los cimientos del sistema y eso es lo verdaderamente difícil. Eso por un lado. Pero hoy el autor no escribe en su casa, da el texto, ¿no?, o como hacía Chekhov, el primer acto, segundo acto, no. Nosotros estamos a pie de escenario y somos copartícipes de la creación desde el principio. Y eso todavía no está considerado ni arreglado laboralmente. Luego, en ese sentido, pues bueno, estamos haciendo otra cosa distinta de lo que venimos haciendo. Y en ese sentido creo que sí que tendríamos que, vamos, estamos en ello, y esta federación yo creo que podría ser maravillosa para luchar por nuestros derechos. Bueno, la asociación, la ADE, aparte de los objetivos que ha enunciado genéricamente José Luis al principio, lo que lleva trabajando desde hace muchos años, una de las cosas que hemos intentado es precisamente esto que decía Nieves: hay que cambiar el sistema. No podemos, también lo ha mencionado Silvia, la tentación es siempre la de decir, bueno, esto son lentejas, esto funciona así, esto... Pues no, señores, esto no funciona así porque sí, esto funciona así porque se ha decidido, la tradición ha hecho que... Pero cuando conoces cómo funcionan las cosas en otros países, descubres que todo es modificable y que todo hay que cambiar. Entonces, una de las cosas que desde la ADE llevamos años proponiendo son nuevas vías para cambiar las estructuras teatrales de todo el país. Una de las cosas que hicimos en su momento fue proponer una ley de artes escénicas, que bueno, ahí sigue esperando el sueño de los justos.
hasta que alguien se despierte y diga, es verdad, hace falta una ley de artes escénicas en este país, que es algo que sí que existe en otros sitios. Aquí he traído cositas, yo decía, he traído aquí el muestrario, bueno, pues si queréis luego os lo quedáis. Hicimos propuestas, 35 propuestas para la gobernación de los teatros en España. ¿Sabéis que más de la mitad de los teatros de España, de los teatros públicos, están vacíos? Están vacíos, no se usan prácticamente. Bueno, pues en el último año hemos sacado esta propuesta por la residencia teatral. ¿De qué se trata? Precisamente de que los teatros estén ocupados por compañías. Y que eso, en el momento en que un teatro está ocupado por una compañía, tenemos evidentemente un montón de gente contratada, estable, con posibilidades de desarrollar un trabajo, pero además la estabilidad es precisamente lo que permite que los trabajos crezcan, que el arte crezca. Hace falta, porque os vais a encontrar, os decían, os van a llamar y van a decir, esto lo hace gratis. Y el problema es que cuando estás trabajando así, pues todo se empobrece y entonces lo único que haces es trabajar para sobrevivir. Y hace falta recordar siempre que estamos hablando de unas profesiones artísticas. Y el arte necesita una estabilidad. Eso es una de las cosas por las que creo que todos los que estamos en esta mesa llevamos trabajando y llevamos luchando desde hace muchos años para conseguir que se dignifique realmente nuestras profesiones como una forma de arte. Porque si no tenemos eso, no creceremos nunca. Bueno, pues yo creo que ese es uno de los objetivos de los que llevamos trabajando la ADE, aparte de, por supuesto, todas las cosas que hacemos de formación, de divulgación. En este momento Aitana hablaba de cómo llevamos trabajando para la reivindicación de los autónomos, de los directores autónomos, y debo decir también que la ADE hace ya tiempo sacó unos modelos de contrato para directores, porque también nos va a pasar a los directores y directoras, nos va a pasar que os van a decir, oye, haz esto, sí, no sé qué, tal, bueno, sí, ya te pagaremos. Chicos, chicas, por favor, un contrato por delante. Seguimos todavía con un montón de gente, y nosotros también en Desde tenemos un asesor jurídico y fiscal que, bueno, cuando se presentan problemas de es que he hecho una cosa y no me pagan, o me han pagado menos de lo que me habían dicho, o me han dado largas y ahí se ha quedado, o cosas así. Esto es muy típico, ¿no? Pero muy típico. Bueno, pues siempre lo primero que dice el asesor jurídico, ¿has firmado un contrato? No. Vale, estupendo. Ya vamos mal. Entonces, bueno, una de las cosas que nosotros tenemos para nuestros asociados son unos modelos de contrato para que puedan estar seguros, no solamente de que van a tener una serie de garantías económicas que pueden después establecer de muchas formas, ¿eh? O sea, que no, esto no, pero también para que quede claro cuáles son las responsabilidades de quien asume la dirección de un espectáculo. Porque en ocasiones el señor productor o la señora productora decide que asume una serie de cosas que no, que es dirección quien tiene que establecerlas. Eso recordadlo siempre, por favor. Entonces, bueno, como hay mucha gente empeñada en meter sus manos, sus zarpas en algo que debería ser muchísimo más artístico, pues nosotros debemos... ¿Qué has dicho? Que me lo digan, no me Ah, ¿verdad? Es que, además José Luis, que no lo dice, pero José Luis
es miembro de la AP, pero también es miembro de la ADE. Entonces, y de bueno, más cosas que tiene. y de más cosas que le damos. Vale. Pues eso, esas son las cosas en las que trabajamos. La AP es un poco la unión de escenógrafos, escenógrafas, figurinistas, maquilladores, de todo, pues nos unimos para creamos la asociación por todos estos problemas, ¿no? Es decir, no éramos directores, no somos actores, no somos... Entonces nos unimos para eso. El objetivo fundamental es dignificar la profesión, dar a conocer a los creadores y creadoras escénicos, plásticos, y sobre todo reivindicar también la importancia de la plástica escénica, es decir, y defender los equipos artísticos completos. También tenemos un contrato base tipo que tenemos en nuestra asociación, en la web, para que, aunque no nos... Si entregas el que tenemos, te dicen que no, fijo. Pero por lo menos, claro, pero por lo menos tienes esos puntos en los cuales a veces no caes, ¿no? Es decir, por ejemplo, si se repone la obra y he cobrado una mierda, igual tengo que volver, ¿sabes?, a cobrar en la reposición. Es decir, puntos que a veces no caes, pero que son necesarios saber, aunque no te los firmen, ¿no? No tenemos abogado propio porque no somos 100 solamente, pobrecitos que somos, pero sí que tenemos contacto con personas que jurídicamente nos asesoran, ¿no? También nuestro principal objetivo era dignificar la profesión, pero también dignificar nuestros derechos como autores, porque somos autores morales de nuestras obras, pero también podemos ser patrimoniales, es decir, también se nos puede pagar por ello. Ahora mismo tenemos, bueno, estamos en muchas mesas sobre derechos de autor y aunque no la ley de propiedad intelectual no estamos, así como escenografía, el otro día en el Congreso dijeron escenografía, lo cual es una labor que ha hecho la AP también, ¿no? Y creemos y valoramos que la obra escénica no es solamente la obra dramática, sino que la obra escénica es un conjunto de creadores que co-crean y hacen la obra escénica real, ¿no? Es decir, si coges a otro escenógrafo o a otra escenógrafa es otra obra, evidentemente. También la AP quiere abrirse internacionalmente y entonces nos hemos afiliado a Arte Escénico, que es una federación europea de asociaciones de escenógrafos y escenógrafas, tanto audiovisuales como escénicos. Estamos también dentro de Alianza Audiovisual, que es otra federación de asociaciones dentro del audiovisual, porque también muchos escenógrafos, escenógrafas, etcétera, trabajan en audiovisual, trabajamos tanto en escénico como en audiovisual, y también estamos en la OIESTAT, que es una organización internacional de todas las artes plásticas. Y esta conexión con otros países, por ejemplo, en noviembre hicimos aquí la Asamblea de Arte Escénico, que se hablaron de derechos de autor en el audiovisual, nos da una apertura, una visibilidad, o sea, qué pasa en otros países, cómo podemos mejorar nosotros, e incluso nosotros como, a nosotros como llevamos mucho tiempo con esto de los derechos, nos llaman mucho para ver cómo estamos intentando cambiarlo, ¿no? Tenemos también una publicación, no tantas como vosotros, pero hacemos una publicación bianual, que es un catálogo que no he traído, perdonadme, de artistas plásticos escénicos de España. Pueden entrar tanto los que son como los que no son de la APE, y entonces es un catálogo visual en el cual cada autora tiene 3 imágenes de sus producciones estrenadas en 2 años, ¿no? Ahora acabamos de editar el 2020, 2019-2020. Este catálogo lo compran en Europa, os lo juro, porque me lo dice la editorial, y entonces se da mucha visibilidad a los escenógrafos y escenógrafas figuristas de este país, que somos muy buenos y buenas, por cierto. Hay que cambiar los cimientos, hay que cambiarlos bien, y estamos las asociaciones para que esos cimientos se hagan fuertes, para que hacer de nuestra profesión algo necesario, casi obligado, ¿no? Hay que decir, ahora mismo que no hay dinero para escenografía y tampoco para escenógrafos. A veces
ya se recurre a unos espacios vacíos muchas veces que dices, bueno, sí, pero es que el escenógrafo somos más que poner una pared, o sea, somos equipo artístico realmente, ¿no? Y hemos generado, estamos intentando generar un manual de buenas prácticas para que si a una compañía se le da una subvención, que esté obligado a tener un equipo artístico completo, porque es que si no nuestras profesiones se van a ir un poco al garete, ¿no? Y hemos creado también una carta junto con los iluminadores que hemos dirigido al INAEM para que los contratos se mejoren, que nos paguen al firmar el contrato, porque si no, no nos pagan hasta entregado el proyecto, y entonces ¿cómo pagamos autónomos todo ese tiempo? ¿No? Y otras muchas cosas que hemos escrito al INAEM para mejorar, porque actualmente les cedemos los derechos, pero también tenemos derechos de que se nos mantenga nuestra obra como queremos, o sea, que no se pueda modificar sin nuestro permiso, por ejemplo, ¿no? Cosas básicas. Y a veces esos cimientos y esos manuales de buenas prácticas parte de nosotros. Si vamos a hacer algo gratis, pero con contrato, porque no sabes lo que puede pasar mañana. Porque igual esa obra se repone, y si tú en tu contrato pones que si se repone tienes derecho a cobrar en un futuro, pues tendrás derecho. Si no lo has firmado, no. Y otra cosa que ocurre ahora es que hay muy poco dinero en compañías y dicen, bueno, pero es que no cobramos nadie. Vale, vamos a repartirnos los derechos de autor, porque si hay caja, que sea para todos, ¿no? Y tenemos la posibilidad de cobrarlo. Yo cobro muchas veces un tanto por ciento de derechos de autor, aunque la SGAE no me reconozca como escenógrafa, pero me reconoce como autora, pues yo me doy de alta como autora. Entonces, tenemos que sembrar y hacernos fuertes, y solo dignificándonos a nosotros y a nosotras podemos dignificar la profesión y las artes escénicas, que es primordial, dignificar nuestra profesión de verdad, ¿no? Y desde las asociaciones creo que son los principales objetivos. Voy a hacer la última pregunta para que pasemos todo lo de la mesa, y sobre todo es una pregunta que a mí me encanta, que lo han dicho, que hay que crear y vapulear los cimientos del sistema. Me encanta, todo que sea romper, todo que sea manchar y romper. Entonces voy a aprovechar esa palabra, decir, y la voy a unir con otra. Ella habla también, y estamos hablando de los sueldos y de la precariedad. Os puedo decir que yo cobro, hace 30 años cobraba 4 veces más de lo que cobraba. Sí, eso es verdad. Es decir, eso quiere decir que algo está sucediendo a nivel social para que todas las producciones y los sueldos de todas las personas estén bajando de tal manera que lo que yo quiero que hacer esa pregunta a las asociaciones. Entonces, dentro de ese cambio del sistema que queremos todos, en el cambio del sistema de los cimientos, también está la precariedad y los sueldos. Entonces, la pregunta tiene esas dos ramas. Entonces, no sé, en fin, ¿qué hacéis vosotros como unión de actores para poder cambiar todo esto? ¿O cuáles son vuestras luchas personales o luchas colectivas para que eso se tambalee un poco y vayáis planteando nuevas sabias? Bueno, ya lo hemos dicho un poco, en realidad. Lo que hacemos es intentar no pasar ni una. Yo creo que a nivel personal estamos muy concienciados y concienciadas muchas ya. Estamos diciendo no a cosas. Es verdad que quedarte en tu casa haciendo la croqueta es un paisaje horroroso, pero es verdad que a veces el hacer la croqueta un rato luego te da un estatus interno, te da una fuerza y una sensación de profesionalidad que no te la da el hacer un trabajo gratis o por debajo de convenio, ¿no? Creo que es muy importante decir que no solo en el trabajo, sino en la vida personal. No me voy a poner aquí a hacer, pero hay que aprender a decir que no y poner límites, porque es que si no nos vamos al garete. O sea, lo están diciendo los compañeros y las compañeras, hay que tener un contrato, hay que defender eso a muerte, porque nos lo cargamos. Algo que compañeros que han sido premiados ayer, que han estado en la cárcel, para que podamos tener un día de descanso. Han estado perseguidos, han tenido que pagar unas multas. Y los ensayos pagados, ¿eh? Y los ensayos pagados. Y el sindical aquí. No, pero es que es muy importante, los ensayos pagados, efectivamente, que es como, bueno, ya te pago el sueldo, los ensayos no, perdona, los ensayos también, que además están bastante bajitos. Quiero decir que
Entonces, un poco ya lo hemos dicho, ¿no? Que es estar vigilantes, decir que no, por mucho que nos tiente, ¿no? La cosa de hacer los trabajos, decía antes Anaí, bueno, vais a trabajar gratis, vamos a intentar no hacerlo, ¿no? Porque es que al final eso es para dentro de un rato va a ser peor. Quiero decir, es que al final te estás echando piedras sobre tu propio tejado, ¿no? Básicamente eso. Pero bueno, que si lo hacíais, que podéis recurrir a los abogados y reivindicar vuestros derechos, era ese el mensaje. Sí. No os estoy diciendo que trabaje gratis. No. Yo quería comentaros, el convenio lo que marca siempre es un mínimo en cada categoría. A partir de ahí se pueden subir los cachés, ¿no? Entonces un caché, lo que pasa es que también los cachés se están reduciendo. Que suerte que tenéis convenio. Nos ha costado, Que los demás no tenemos. Nos ha costado, sí. Entonces, los cachés es cierto que se están reduciendo, e incluso los teatros públicos, que ya es más doloroso. Y después yo tengo... nuestro oficio es un oficio artístico, nos encanta, y cuando te sale una escena maravillosa o un trabajo maravilloso, estás dignificando ese oficio. Pero cuando denuncias un convenio que no se ha cumplido, estás dignificando la profesión, que es importante. Y cosas prácticas que hacemos, por ejemplo, es ir a los rodajes, a los platós de donde se están haciendo trabajos audiovisuales, vamos a los teatros, intentamos que los contratos nos lleguen al sindicato, porque es una forma también de saber qué es lo que estáis firmando, porque ojalá supiésemos lo que estamos firmando, pero para eso tenemos de repente a nuestros abogados. Eso sería increíble, que pasaran todos los contratos por el sindicato, y de ahí lo de la responsabilidad sindical, porque creo que es nuestra responsabilidad y que nosotros tenemos que utilizar la herramienta. Entonces vamos a los sitios de trabajo para saber si se están haciendo las cosas bien. Por ejemplo, en los castings de Publi, no sé si habéis ido a castings de Publi, pero a veces te hacen firmar tus derechos de imagen. Eso es ilegal, no se puede, está fuera de la ley. Entonces, el que se encuentre esa hojita... Llamada anónima. Me va a decir yo. Sales del tal, llamas a la unión anónimamente y dices, estoy en la calle tal, en la sala tal, haciendo el casting tal, y me están haciendo firmar estos derechos. ¡Pic! La unión llama a la sala tal, no sé qué, y se retiran esos papeles. Esa es la fuerza que nosotros tenemos y que tenéis que utilizar. De verdad que estáis... La cesión de derechos de ese casting. De ese, porque lo hace, no, es que a lo mejor... De ese material, que se está utilizando para el casting. Sí. ¿En teatro también? En teatro hay casos, sobre todo en musical, que sí graban en algunos momentos que no está permitido, bueno, lo tenemos grabado, pero después lo ponen, o sea, si les cedes el de los derechos, lo utilizan para lo que les dé la gana. Para promoción, que a lo mejor no te han escogido a ti para ese trabajo, pero apareces en el casting como, hola, este lo ha hecho. Eso no pueden hacerlo para nada, o sea, tú no puedes ceder los derechos del casting, de ese trabajo de casting, no te pueden pedir derechos. Pero cualquier duda que tengas, sí. Cualquier duda que tengas en ese sentido, haces una llamada y te lo solucionamos. Que termináramos un poquito la mesa y como va a haber otra media hora de preguntas, todo está... No, a mí la pregunta que ha hecho el compañero me parece muy pertinente y creo que os da las claves de por qué tenéis que asociaros a estas asociaciones. Y es que no conocemos nuestros derechos hasta que no estamos informados. Entonces, conocer los derechos es fundamental. Luego aparecerá lo precario, luego aparecerá la decisión propia, luego cada uno sabe dónde pone el amor, el alma y el tiempo, legítimamente, pero conocer los derechos que tenemos solo es si nos enfrentamos a problemáticas reales para intentar cambiar los cimientos de ese sistema. Luego es elemental. Es tan elemental que yo soy, yo estoy ahora de vicepresidenta aquí, pero formo parte de muchas otras asociaciones. Y eso también nos va a pasar. O sea, uno no solo es, creo que cada vez este modelo está más roto, no una única cosa, sino que te asocias con otros grupos, no solo para velar por los derechos, pero sí. ¿Por qué yo quiero que todos mis compañeros consigan lo que necesiten? Por algo que ha dicho Elisa, fundamental. Para que nadie tenga que tocar el 10%, que es lo único que tiene el autor y autora en este país. Es que no tenemos otra cosa.
Pero eso está fatal. Claro, sí, pero eso te digo, es horrible. bueno, claro, pues estamos totalmente de acuerdo. Porque es como nosotros, un caché como dramaturga, toma, que te pague la obra. Claro, bueno, la obra te la pagan si es un encargo. Quiere decirte, Sí, oye, te si no, encargo, sí, pero si yo tengo un libro, alguien lo lee, el director o directora suele ser, ¿no? Nuestro primera lectora, y quiere ponerlo en escena, el autor tiene que saber que tiene que firmar junto con la SGAE, es muy importante asociarse a la SGAE, por supuesto, que un autor puede paralizar si quiere su espectáculo. Es decir, que un autor tiene que controlar también, lo ha dicho Elisa, porque es que los autores y los escenógrafos nos parecemos bastante, que nadie toque tu obra, que es tu obra, que no ha sido usado en mano ni ha sido mancillada, ¿no? Que los términos tan antiguos me han quedado, ¿no? Usada en mano, mancillada. Pero creo que es importante saberlo. ¿Cuánto dinero tenemos que pedir cuando nos encargan una obra? Claro, este tipo de cosas nosotros no lo tenemos regulado. Tenemos los mínimos por los que nos movemos por debajo del mínimo. Entonces hay que luchar porque el mínimo sea al menos digno. El mínimo está por debajo del mínimo. ¿Los derechos de autor son una ganga? Hombre, si estás un mes en el CDN, sí, si te vas al Festival de Mérida también, si no, no. Entonces no podemos, el autor o autora debería... tenemos que estar todos dignificados laboralmente para que cada uno en su trabajo y lo que tiene que percibir por su trabajo lo perciba sin prejuicio, que es lo que nos está ocurriendo ahora. Por ejemplo, las ayudas europeas, que no sé si las asociaciones lo habéis recibido, está todo... En el teatro, o sea, hay muchas ayudas que no nos piensan como colectivos, ¿no? O sea, ayudas a la digitalización y sostenibilidad, personas que ponen el cuerpo. ¿Qué ayudas son esas? Al sector de las artes escénicas. ¿Para qué me estás ayudando? ¿A hacer teatro? No nos estás ayudando en eso. Entonces también tenemos que reivindicar que los tiempos serán los tiempos, pero que el teatro sigue siendo la asamblea política por excelencia y que tenemos que unirnos y que las ayudas tienen que contemplar eso. Y no hay nada más sostenible que lo político, ¿no? Bueno, como estas, nos encontramos un montón de cosas, pero solo las podemos conocer si estamos asociados, asociadas, si tenemos interlocutores, compañeros, oye, ¿qué te ha pasado a ti? Pues fíjate, porque si no, no hay manera. Y si no os asociáis, de verdad os lo digo, y también por la memoria, algo que han dicho las compañeras, por la memoria de los primeros que empezaron esto. O sea, don Antonio Bolo Vallejo estaba en la fundación de la Asociación de Autores y Autores de Teatro. Entonces, uno tiene que aceptar que ha nacido tarde y que tiene que velar y custodiar la memoria de sus mayores. Y que es una obligación. Y ya está. Luego os pasamos las fichas para rellenar. Hablando de precariedad y de los sueldos bajos, bueno, yo creo que hay que tener claro que el que marca los sueldos en este país, tal y como está el sistema, es la administración pública. Quiero decir, si los teatros públicos empiezan a bajar los sueldos, que lo están haciendo, y que son los primeros que lo hacen, la privada por supuesto que lo va a bajar. Además, todavía, ¿sabes? Entonces, ¿qué se puede hacer ante eso? Pues evidentemente un plante. Es que es la única manera, ¿sabes? Es así. Para que haya un plante real, efectivo, porque uno puede mandar cartas, que ya lo hacemos, y hablar con la gente del INAEM, y tiene reuniones, y lo vuelve a decir, y lo vuelve a tal. Pero es verdad que hay veces que hay que montar un pollo. Nosotros somos gente de teatro, que además deberíamos saber hacer eso muy bien, ¿sabes? Como siempre se ha montado, ¿sabes? Como siempre. Y para eso necesitamos que todo el mundo esté muy concienciado, que no es para que uno gane más, no es para que Raymond gane, o Niles gane, o uno gane un poco más, es para todos. Es para todos. No se puede consentir. O sea, los sueldos de los actores han bajado mucho, yo lo sé. Y además coincidió con la crisis esta que justo estaba yo en el CDN trabajando en la coordinación artística y se pedía un plante, claro, como había crisis, ¿qué plante se va a hacer? Pero es que no hemos salido de la crisis. O sea, desde entonces hasta ahora ha sido cada vez menos. Desgraciadamente, ni los directores, ni los escenógrafos, no tenemos unos convenios.
Quiero decir, sabemos lo que se cobra porque se lo preguntamos allá al lado, qué está cobrando más o menos y qué le pido a este. Y ahí se establece una especie de sueldo, ¿sabes? De bueno, que más o menos lo has oído, sobre esto lo puedo mover, pero claro, estos están bajando mucho y está subiendo todo mucho. Y si te dedicas y vives de tu trabajo, pues es tremendo, ¿no? Y entonces ahí pues hace falta pues, mucha unidad. Para terminar ya, Carlos o Elisa. Yo no he terminado. Eso, no tenemos convenio y no tenemos nada. Y muchas veces a los escenógrafos, cuando fundamos la asociación, era muy difícil hablar de dinero. ¿Cuánto has cobrado? Y no lo decías por si acaso, ¿no? Porque a veces o cobrabas mucho o poco, no se sabía, pero no se compartía cuánto has cobrado, ¿no? Creamos la asociación para poder hablar en confianza entre todos y todas de lo que se cobraba y de lo que se cobra. De hecho, tenemos un Excel de sacados los sueldos del portal de transparencia, que es un portal de transparencia, transparente, donde no están todos los... Yo no sé dónde lo sacas porque yo no lo tengo. Pues yo lo tengo. Entonces, ahí se sabe lo que cobra cada contrato de escenografía, figurinismo, dirección, dramaturgia, etc. Entonces, o sea, el bajón es impresionante, pero tenemos por lo menos esa tabla, ¿no? Esa tabla para guiarnos. Y tenemos que tener la libertad y la honradez y la confianza de contarnos lo que cobramos. Porque es que nos pueden engañar, o sea, no engañar, pero ¿qué está ocurriendo ahora? Que los teatros públicos están haciendo coproducciones. ¿Para qué? Para pasar la producción a esta productora, y entonces esta productora baja los sueldos de los escenógrafos, porque como no es un contrato, no te contrata el INAEM o Madrid Destino, te contrata la productora. Esa productora, ay Elisa, venga, por favor, no sé qué, no, porque esto tiene un poco de dinero, a tomar por culo, te han bajado el caché. Y dices, no, es que estoy estrenando en el español, estoy estrenando en el clásico, ¿por qué me estás bajando el sueldo? Si aquí se cobra esto. No, es que es una coproducción, bueno, ¿por qué están haciendo estas coproducciones, no? Entonces, mal, tenemos que saberlo. Tenemos que saber también que cobran más los extranjeros, los escenógrafos extranjeros que nosotros. Es horrible. Pero tenemos que saberlo. Tenemos que saberlo y saber ir a firmar el contrato y decir, no, es que mira, Enzo Fricherio cobro más. Ya, pero tú no eres Sergio Fricherio. Bueno, el trabajo que voy a hacer es el mismo, ¿sabes? Una escenografía y me has llamado a mí, por algo será, ¿no? Entonces, bueno, es que tienes que saberlo y tienes que saber negociarlo. Y otra cosa muy importante es que defender a los ayudantes. A los ayudantes de escenografía, de figurinismo, de dirección, es decir, exigir, porque son los nuevos, la nueva gente, ¿no? Y mis ayudantes ahora están trabajando. En las asociaciones queremos que también cobren bien los sueldos de estos ayudantes. Es decir, tenemos que defenderlos y defenderlos a muerte hasta en la privada, ¿no? Y ya está. Bueno, pues muchísimas gracias y ahora comienzan las preguntas. ¿Preguntas? Yo tenía una pregunta, comentario, demás. Como estas jornadas las organizamos los profesores de producción y gestión, está Ainhoa, está Pepe, estoy yo. Estábamos hablando de los convenios y nosotros en la asignatura hablamos del convenio, hablamos de los contratos, hablamos de la dignificación de la profesión, pero entonces nos llegan los alumnos y alumnas y nos dicen, todo eso está muy bien, y ahora en una sala de 50 butacas, ¿cómo hacemos para respetar un convenio? Y yo agradezco mucho, por ejemplo, a la Unión, porque yo viví muy de cerca cuando se negoció el artículo 30, cuando se negoció el nuevo convenio y demás. Pero es que la realidad de estas chicas y chicos está en otro sitio, entonces ¿cómo hacemos para conjugar esta dignificación profesional que tiene que haber y por la que yo estoy completamente de acuerdo y por la que también creo que tenemos que echarnos a la calle en general? ¿Cómo conjugamos con las 800.000 salas que hay en Madrid en particular que tienen
50 butacas. ¿Qué hacemos? Y que cada fin de semana hay un grupo que llevan a los y 15. Existe el convenio también de salas alternativas, es otro convenio mucho más bajito. O sea, dentro del convenio de teatro se hizo una excepción. El 30, el artículo 30, pero son de menos de 200 butacas y hemos hecho los números. Y no sale. También sale. Y si te dan de alta, No tienes más que ir a ver un espectáculo y decir, no es posible. Con esta entrada, pero que sacan para tomarse unas cañas. Porque otra cosa, con suerte. Claro, vamos, ni el pincho de tortilla de las cañas. Bueno, la resa, sí. pero también es que hay que identificar el coste de la entrada. Yo el otro día me dijo alguien, ay, voy a ir a ver a Fiti Fitipaldis. Carísima la entrada, 80 euros. Yo, claro, 80 euros. Pero es un tío de una banda. 80 euros, lleno, petado. Y nos quejamos de que ir a la ópera cuesta 120. Perdona, ¿cuántas personas hay trabajando en una ópera? ¿Cuántas personas hay trabajando en un escenario? ¿Por qué los ayuntamientos han bajado los precios de las entradas? 20 euros ir al teatro, tía, ¿qué me dices? Es muy carísimo. ¿Cómo? Se acaba de pagar 80 para ver a Fiti Fitipaldis, ¿no? Entonces, tenemos que dignificar el precio de la entrada también. No por ponerla más barata, es decir, y hacer comprender a la gente que hay 4 actores en el escenario, que son casi 200 pavos dada de alta cada día, entre el sueldo y tal, y que hay unos técnicos y técnicas, y que tiene que haber una... es decir, es que no podemos poner las entradas a 5 euros. Entonces hay que dignificar también nuestro valor. Y se pueden hacer infantiles, que yo estuve el otro día con una compañía que le estaban pagando 500 euros el bolo. Es que eso es un horror. No puedes vender un bolo a 500 pavos. O sea, es que tienes que tú... Sí, y para escolares. Yo decía, pero 500 euros y pedir... Pues eso, y claro, para unas cañas. Claro, es que, ¿qué haces con eso? Entonces, también los ayuntamientos y se tienen que dar cuenta que subir al escenario una compañía cuesta un dinero. Y que si vamos legalmente y damos de alta a todo el mundo y todo el mundo cobra dignamente... Disculpa, yo creo que estamos mezclando cosas. Sí. La administración, que si quiere bajar las entradas, que las baje, pero que pague lo que tiene que pagar, que es presupuesto público, pues que lo utilice para eso. Pero estamos hablando de las salas de pequeño formato. Ni siquiera que curiosamente, o sea, tú le llenas la sala, le llenas el bar de gente, que es el negocio, claro. Y tú de ese dinero del bar no ves nada. Cero. O sea, cobras la entrada y al final es una miseria. Pues, esa es nuestra pelea. Un par de cañas te puedes tomar con lo que has cobrado, con suerte, si no es un sitio caro, y el bar lo tiene petado y se hace unas cajas maravillosas. Esa es nuestra pelea. Y a mí me parece que, o sea, si tú tienes una pequeña sala, es un negocio. Y si un negocio no funciona, lo cierras. Claro. O sea, si tú no estás teniendo una ganancia, cierras el negocio. Y hay algo ahí que es oscuro, la parte de los bares, o sea, cada sala que es nueva es más grande el bar que la sala casi, claro. Entonces eso tendría que tomar conciencia de que... Entonces me llevo yo a toda mi familia, todos mis amigos gastan muchísimo en la cerveza y luego a ti te dan el 40% de la entrada, que es una absoluta basura y que no están cumpliendo con la tal. Entonces ahí tenemos nosotros la lucha y ahí estamos... peleando eso. Y sobre las salas alternativas, ¿vosotros tenéis conocimiento o dónde se puede saber si están cobrando subvenciones? ¿Eso es público? Eso es público. Sí, eso es público. En la web, o sea, no sé en qué web se puede ver. No, pero hay algo público. Las ayudas tanto ministeriales como de las diferentes comunidades aparecen en la web y aparecen, o sea, quienes están recibiendo subvención, tanto las salas, como las compañías, como... Las salas sobreviven. Las salas sobreviven, entonces habrá que ver que lo que dice él, hay una parte oscura ahí, resulta que tú no cobras y ellos sobreviven, entonces aquí algo no está funcionando, ¿no? O sea, es lo que decía, vamos a repartir un poquito aquí la tarta, ¿no? O sea, estamos todos llenando la sala, vamos a ver cómo lo organizamos esto. Por eso luchamos e hicimos aquel convenio de salas alternativas, porque entendíamos que obviamente no se puede cobrar lo mismo que en un teatro grande, pero vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Entonces, bueno. Tanto por ciento del bar, ¿no?
Bueno, es que no es ninguna tontería. Claro. Para poder llegar a tu sueldo, pues me das, vale, me das el 40 de la entrada y me das el 40 de la copa. Claro. Es el 40% de la caja total. De la caja, local. porque es que yo te he llenado el bar. Claro. Te he traído yo a este público por esta obra de teatro. Entonces, ¿sí? Ahora, qué rápido. Quería hacer una pregunta desde mi más y total ignorancia. Pero como que estamos hablando de distintas peleas, ¿no? Cada asociación, cada unión y cada tal. Y yo me pregunto, si todos estamos en lo mismo, ¿por qué no somos uno mismo? Porque las naturalezas son diferentes. Vale. O sea, los autores no tienen nada que ver con los actores. Los actores. En el fondo trabajamos todos en la misma dirección y nos encontramos en mesas como en esta. O sea que estamos trabajando siempre juntos y juntas. O sea que aunque seamos diferentes, estamos en las artes escénicas y estamos juntas todo el rato. O sea que Llevamos en el último año y medio, 2 años, llevamos todas las asociaciones profesionales, todos los sindicatos, sentándonos en una mesa precisamente para, como interlocutores de las administraciones públicas, para, entre otras cosas, para poner en marcha el estatuto del artista. Claro. O sea que claro que todos, y además nos comunicamos mucho, o sea que tenemos y hemos hecho muchas cosas juntos, y cuando ha habido que hacer una huelga general la hemos montado también, o sea que la hemos estado todos en María Guerrero. Claro, o sea que somos claro que las asociaciones, pero al mismo tiempo después cada asociación, después cada profesión también tiene una serie de especificidades, lógicamente. Entonces, a ver, si tú no vas a ser director, a lo mejor asociarte a la ADE, pues no, o si eres director no tiene sentido a lo mejor que estés, no tiene sentido que estés en la unión, pero al final pues es la especificidad, porque además es que trabajamos juntos, o sea, es que realmente es como la escuela. Claro, que hay materias, itinerarios, pero están un poco. Estamos todos a un objetivo. Claro. Sí. Ya está, gracias. Lo que pasa es que sí que es verdad que, por ejemplo, para este escenógrafo, yo, por ejemplo, luchamos, o sea, te encaminas más por ciertas cuestiones. Lo importante es que no se divida la pelea. Es una pregunta un poco concreta a sector vestido de negro. En relación con... Coincidimos, es que yo también los socios fundadores de la asociación en 2014. El maestro y la alumna. En relación a lo que ha dicho antes Unión de Actores con el tema de castings, con lo de... no me sale, derechos de imagen y tal, yo creo que todas las de escenografía, todas porque somos todas mujeres además, nos hemos visto en la tesitura de pasar primeros bocetos, primeras ideas, primeras tal, y luego encontrarte con esos dibujos, esas imágenes, esos tal, en dosieres de publicidad, movidos por ahí, y dices, hijo puta, págame, ¿sabes? Porque nada lleva un curro, ya, pero y eso no hay que haces, porque... Mira, primero tener contrato para ceder esos bocetos. Es que yo eso lo estábamos hablando ahora, no sé, no lo ofrecen, o sea, no es un contrato. Pero es que hay que hacerlo, es que tú lo tienes que pedir, o sea, si no pides... No pido agua, es que no tienes nada, es el problema, que si no tienes un contrato, ¿quién dice que eso es tuyo? Eso es. Y un mail, claro. Sí, y de hecho, ahí va yo, de hecho, aunque tú no lo tengas ni registrado, tus derechos morales son tuyos, esos no te los van a quitar. Es decir, y tú podrías denunciar que está usando tu obra sin tu permiso. Y sin haber olido. Pero si tú se los has entregado, ¿sabes? Entonces, normalmente ahora estamos hablando con el registrador de propiedad intelectual para registrar la obra, porque como no tienen el botón de escenografía, pues te registran los bocetos por un lado como arte y los planos por otro como arquitectura. Entonces, estamos intentando que pongan el botón de escenografía figurinismo y les hemos dado como cómo debes de presentar tu proyecto para ser registrado. El registro no va, o sea, te quiero decir, aunque no lo tengas registrado, los derechos morales son tuyos. Es decir, tú puedes denunciar a esa persona por usar sin tu permiso, eso te va a costar tanto que no merece la pena. Pero, por ejemplo, con Pedro Moreno,
los bocetos de vestuario los querían usar para hacer tarjetas en el Museo del Teatro. No puedes sin su permiso. Y de esas tarjetas que se van a vender, ¿cuánto le va a llegar a Pedro Moreno? ¿Sabes? Entonces no cedieron los derechos. Unido a eso, claro, tú, digo vestuario por ejemplo porque es a lo mejor donde más se puede dar, ¿no? Tú haces un diseño de vestuario para Teatro Pepito, me da igual, entregas ese vestuario, cobras ese vestuario luego se va de gira, ese vestuario lleva mi nombre y de repente me encuentro con que las 15 faldas rojas son rosas. Ya, pero porque no has firmado un contrato que ponga... Claro, solo rojas. Claro, entonces yo tengo esos contratos normalmente que toda modificación tienen que consultarme, y si no me consultan, pues podría denunciar. Pero ya una vez que tú has firmado eso, no te preocupes que la productora o productor va a tener en cuenta de que te tiene que llamar, ¿sabes? No va a poder cambiarlo porque quiera. Y... ay, se me ha olvidado. Ah, sí. A la hora de registrar tu trabajo, si no es bocetos y planos, y es como pues el espectáculo en sí, en la realidad, ¿eso cómo lo registras? Para registrar una obra escenográfica, sí. Lo que hablamos con él, que todavía no se puede, te quiero decir que... Ah, no se puede. No, pero estamos a puntito. Vale, vale. Lo que le hemos presentado es qué tienes que presentar para registrar una obra escenográfica de vestuario, y es 1, el concepto, 2, los bocetos, 3, los planos, un montón de cosas que hacen que eso sea un proyecto escenográfico o un diseño de vestuario. No puedes registrar un vestido, sino el conjunto de todos que crean la obra, que tienen un concepto, que tienen y sus cambios de escena, etcétera, fotos y vídeo. ¿Y estáis en proceso de...? Todavía el botón no está. Yo quiero hacer otra pregunta así, recogiendo un poco lo que decía mi compañero, que entiendo que lo que estaba preguntando es si había algún tipo de identidad, agrupación de todas las artes en una, todas las artes como un delegado de todas las asociaciones, digamos, que se congreguen en una misma asociación de artes escénicas, que entiendo que no la hay, que no existe, pero que todos trabajáis en pos de algo común. Sí. Y también quería hacer otra pregunta desde mi más completa ignorancia, que tal vez se realice, pero no lo sé, y es si hay algún tipo de encuentro que las asociaciones celebran anualmente o cada X tiempo, donde podamos reunirnos todos, de distintas partes de España, tanto actrices como actores, directoras, directores, escenógrafas, escenógrafos, autoras y autores, Mira, y nos podamos conocer. El mes pasado la Unión de Actores y Actrices, junto con AISG, organizó una asamblea de la profesión y para hablar un poco del futuro, y hubo gente, pues había representantes, había productores, había de todo. Entonces, quiero decir que ese tipo de cosas se van organizando. ¿Eh? No, pero porque... Ya hablaré con Abel. Que ya hablaré con Abel. No, pero porque era más de la profesión, que tenía que ver más con, a lo mejor con los actores y las actrices, un poco en el futuro de cara a las plataformas, de todo lo que está pasando, que están cambiando mucho las plataformas, y tuvo más que ver la asamblea que hicimos el otro día, ¿no? De la profesión. Pero a lo mejor es verdad, no estaban estas asociaciones, pero sí que había representantes, había productores. Quiero decir, pasan esas cosas, vamos haciendo mesas y vamos haciendo asambleas, cuando el estatuto nos juntamos todas. Quiero decir, cuando hay una necesidad y un objetivo o sea, una necesidad de juntarnos, nos juntamos, y si no, cada uno está trabajando en su camino, ¿no? Porque tampoco tenemos todo el tiempo para estar tomando cañas y tal. No, pero es lo que un encuentro anual. Un encuentro anual estaría bien, sí. Nieves te quiere contestar. Bueno, me parece, ¿no? Que, o sea, la pregunta del compañero tuyo y la tuya me parece muy hermosa, pero ¿encontrarnos para qué? Entonces, lo que ya existe es el Consejo Estatal de Artes Escénicas de UNAEM. Una mesa muy grande, te llevas una vez al año y lleva su representante. Bueno, una vez al año, sí, una vez al año. En diciembre, ¿no? Sí, se hace en diciembre y luego es casi la votación. Y ahí estuvimos todos. Ahí estábamos todos y todas, entonces
ese es el INAEM, son las artes escénicas. Y es nacional. Entonces, y es nacional y nos juntamos. Eso es muy importante porque el INAEM es el sistema. Vamos a hacer, ¿no? Es así. Entonces, como INAEM es el sistema, ahí nos reunimos Bueno, ahí nos reunimos... Esto se está grabando. Bueno, ahí nos reunimos... Ten cuidado con lo que dices. No, voy a decir algo que creo que vais a estar de acuerdo. O sea, uno se reúne siempre con el espíritu de su asociación, ¿no? De ir a mejorar, de que nadie se quede fuera, etc. Pero luego la realidad del sistema es que se reduce a un número. O sea, siempre se habla en términos económicos. Y nuestras luchas sí se van a traducir en dignidad económica y laboral, pero no solo. Entonces, ¿estamos unidos? Sí. Lo cual no quiere decir que no tengamos la obligación de velar por los intereses propios de cada profesión, porque a lo que yo me enfrento no se enfrenta un actor y una actriz, ni un director o una directora, porque desempeñamos funciones distintas, aunque todos juntos compongamos luego lo que es la obra de arte. O sea que eso sí existe, y luego la verdad es que aquí hay muchas amistades y que nos conocemos. Lo que sí os animo, y esto os lo digo porque a nivel generacional, es que siempre ha habido una mirada, no sé si os ha sucedido, a mí me sucedió, como de mirar con un poco de prejuicio aquellas asociaciones, ¿no? De gente mayor que hace siempre lo mismo y que, bueno, pues llega tú y ofrece algo. Cuando llegues y ofrezcas algo, te van a decir, esto lo hicimos en el 82, en el 83, en el 89. O sea, uno cree que va a inventar la pólvora y la pólvora ya la han inventado. Sí. Lo que hay que hacer es mejorarla y defenderla. Y mantenerla defendiéndola. Y mantenerla. Y ahí es fundamental que los jóvenes estemos en sí. Luego creo. Perdona. También se hacen muchas, nosotros hacemos jornadas de plástica teatral, pero vamos a otras jornadas también de otras asociaciones. Sí que es verdad que se podría hacer, así como Alianza Audiovisual ha hecho una federación para unir todas las asociaciones de audiovisual, sí que es posible y es buena idea hacer una federación de artes escénicas. Evidentemente hay muchos, no conflictos internos, pero sí en la mesa, en el Consejo Estatal de Artes Escénicas, que se habla de dinero, claro, los productores y yo, buen rollo no hay, porque es evidente, pero sí que sería importante, aunque tengamos, hacer una federación artística o lo que sea de artes escénicas, es buena idea, porque la academia lucha por la excelencia, pero no por los problemas. Claro, yo lo que he hecho un poco tal vez de menos es que, insisto, seguramente se celebren, pero yo no lo sé, no informo tal vez lo suficiente. Apúntate y te mandamos un email con toda la... seguro, porque entiendo que es mi responsabilidad hacerlo. Pero sí que echo de menos tal vez que se celebren este tipo de encuentros más de una vez al año donde podamos conocernos más, que luego pues tal vez no salga nada de trabajo, pero creo que sí que es importante crear, ¿no? Esa red, que entre todos estemos en posta a algo, que es la naturaleza, entiendo, del teatro también. La ADE anualmente realiza un encuentro que cada año dedicamos a un tema y que en varias ocasiones hemos abordado temas que tienen que ver precisamente con toda la profesión y con la interrelación de los directores con los intérpretes, los escenógrafos, los autores, o sea que es algo que trabajamos precisamente porque es importante abordar las cosas también desde un punto de vista teórico, pero también para conocernos, y es además es donde efectivamente aparecen, de esos encuentros es de donde aparecen proyectos. Es que y lo hemos comprobado siempre. O sea que... Aquí en la escuela, cada año, en primero y en segundo, se realiza una jornada, como este año en tercero, lo que pasa que es otra dinámica, se celebra una semana de interrelación donde los distintos itinerarios nos mezclamos. Creo que de una manera muy apresurada, porque solo tenemos una semana, que en realidad son 3 días, para montar un espectáculo, y es como, bueno, en 3 días nos puedes ver a todos como pollos sin cabeza, salen cosas muy bellas, salen cosas... Pero sí que es cierto que yo creo que hablo un poco, con voz de todas mis compañeras y compañeros, nos quedamos con un poquito más de ganas de seguir trabajando en eso, porque al final en 3 días, que sí, que le ponemos muchas ganas y son muchas horas, pero
luego nos quedamos con ganas de... Pues hacer una huelga, manifestaros y arrasar. Que no cambie, cambiarlo, cámbialo. Buenas tardes. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a toda la gente que ha venido de la mesa. Bueno, pues nada, protestaremos para que nos hagan una semana de integración de 3 semanas. Gracias.